El libre albedrío. ¿Cómo están? Soy Sherry Gannon. Mucho gusto de estar aquí compartiendo, aprendiendo, creciendo, pero sobre todo despertando. El libre albedrío. Hoy tengo que comentarles, que compartirles un libre albedrío muy especial. Pero antes, sí me gustaría explorar, platicar las distintas etapas, los distintos niveles que, que este tema tiene. Yo les puedo decir que reflexionando, pues sí me doy cuenta que como mamá, muchas veces cuando mis hijos estaban chiquitos, obviamente no respeté ni honré el libre albedrío, porque por su seguridad, porque pues realmente uno como mamá piensa que sabe un poquito más que ellos en ese momento. Y cuando eran adolescentes, pues tampoco ahí yo sí sentía que imponía mucho mi voluntad y era por otro tipo de protección. Yo creo que en esta reflexión mía de esa etapa de mamá de adolescentes, di un brinco a los últimos años. En los últimos años donde mis hijos ya son adultos y en donde puedo expresar mi opinión. Eso no significa que van a hacer lo que yo les estoy sugiriendo. No impongo mi voluntad. Ahí es donde empieza a haber ese respeto por el libre albedrío, ¿verdad? En otro momento, también en esa misma reflexión, y yéndome hacia atrás en el pasado, varios años ya, también me doy cuenta que en mi vida como sanadora siempre ha sido honrar en la etapa y lo que quiere cada uno de mis pacientes. Eso es muy obvio. Pero ¿qué creen? Eso no me pasaba con mis seres queridos. Cuando ellos estaban pasando por situaciones de enfermedades más delicadas, ahí salía esa parte mía de sobreprotegerlos. Y no nada más de sobreprotegerlos, sino de llegar y a lo mejor, pues no imponer, pero sí con mucha fuerza sugerir qué podían comer, qué no debían comer, hacer conciencia de los efectos secundarios, ¿verdad? Tan nefastos de las medicinas. Todo eso. ¿Y qué creen? Que me topaba yo con pared. Porque lejos de recibirlo bien, a lo mejor no lo recibían bien. Y donde estos seres queridos estaban, era más bien escuchar y seguir las instrucciones de sus médicos. Me costó un poquito más de trabajo poder entender, porque me causaba mucho dolor verlo. Pero aprendí y supe hacerme a un lado. Supe empezar a practicar eso, ¿no? El respetar el libre albedrío. En el presente puedo sugerir, pero doy un paso atrás y me doy cuenta que cada quien estamos donde tenemos que estar. Lo que me pasó y la experiencia que yo tuve el viernes pasado fue esta. En el video de un despertar muy especial, si no lo han visto, les aconsejo que lo vean. Ahí hablo de mi amiga, una amiga ya mayor, muy mayor, que su estado de salud cada vez va empeorando, va ya de salida. Pues el viernes pasado fui a verla porque yo le recojo su correo y me estoy un rato con ella. Y llegué, yo creo que como al 10 para las 9, y al poquito tiempo llegó el fisioterapeuta. Cuando llega y le toma la presión la tenía muy alta, muy alta. Y para hacerles una historia más cortita,
acabé yo llevándola a urgencias, porque esta persona me insistió muchísimo que estaba en grave peligro de quedarse ahí en su casa. Mi amiga no quería ir y me decía, Sherry, yo voy a estar bien. Y él me veía y me dijo, no, 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 sí la tienes que llevar ahorita, ahorita mismo. Yo le hice caso a él y la llevé a urgencias. Ahí nos estuvimos bastantes horas. Le subió todavía mucho más la presión. Pero déjenme decirles, antes de salir de su casa, yo le pregunté si se había tomado su pastilla para la presión alta y me dijo que no, entonces yo se la di. Estuvimos, yo creo que, pues yo quiero pensar como unas 5 horas ahí en urgencias, 4 o 5 horas. La presión le fue bajando. Mientras la sacaban en la silla de ruedas a mi coche, yo le hablé a su hijo que vive en Dallas, pues para decirle que ya había salido, él ya sabía que yo ya la había llevado. Y me pongo a platicar con él y con su esposa y llegamos a la conclusión de que seguramente mi amiga ya no debe de vivir sola, no debería ya de vivir sola. ¿Por qué? Pues porque ya está muy inestable caminando, pues porque ya se le olvida, cada vez pierde un poquitito más la memoria. Entonces ellos dependen mucho de mi opinión. Ahí lo dejamos. La subieron al coche, la pasé a dejar a su casa, la instalé perfectamente bien. Y ya viniéndome a mi casa, después de un ratito, fíjense la información tan increíble que me llegó. Que mi amiga no se quiere morir en el hospital. Y eso me lo he expresado muchas veces. Yo le hablé por teléfono a su hijo y a su nuera y les dije, miren, esta es mi opinión. Ustedes van a tomar la decisión que ustedes quieran. Pero si nos está diciendo abiertamente que ella quiere morir en su casa, pues yo creo que debemos de honrar ese deseo. Ese es un deseo muy, muy importante. Además, les dije, yo no quiero que ella se vaya enojada conmigo, que ella se vaya de esta vida enojada conmigo. Eso a mí me daría mucho dolor y sería un cargo de conciencia que yo no quiero tener. Entonces, mis queridos amigos de Un Despertar, ese fue un despertar muy bonito para mí y le doy gracias a Dios que fue un despertar muy rápido, ¿verdad? Y que le pude poner remedio, porque aunque yo quería lo mejor para ella, ¿quién me va a decir que no se va a caer en el asilo o en donde la vayan a poner? Igual se cae acá en su casa. Lo que es importante es escuchar lo que ella quiere. Y eso es lo que yo voy a honrar. Voy a seguir muy, muy pendiente de ella. Voy a seguir disfrutando todo el momento posible que yo pueda tener con ella. Y saber, ¿saben qué? Que ese libre albedrío, respetárselo, honrárselo, fue algo muy especial. Les platico esto porque, pues, miren, no muy contrario a que cuando mis hijos estaban chiquitos y no se caían, a que mi amiga de 92 años, que también me da miedo que se caiga y que nadie esté ahí con ella para levantarla. Respiro profundo, muy profundo. Le doy gracias a Dios por ese despertar y lo único que sé en este momento es que solo tengo este momento. Y el momento que yo pueda tener con ella, lo voy a disfrutar. Le dije, no te preocupes, no te voy a llevar jamás otra vez al hospital. La sonrisa que me dio vale oro. Les mando un abrazo con mucho, mucho cariño. Cuídense mucho. Si creen que a alguien le puede servir este tema, les pido que compartan este video. Muchas gracias por estar en este camino de un despertar conmigo. Cuídense mucho.